Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta batalla que sostuvieron tanto Claudio X González como Alito Moreno, pero muy en especial Marco Cortés contra Xóchitl Gálvez, pues ahora que pasaron las elecciones que más o menos paulatinamente están reconociendo su derrota, pues se ha desbordado. Había quedado pendiente hablar de este aspecto porque a lo largo de este espacio, desde antes que empezaran las campañas, desde el proceso mismo de selección de candidatos, particularmente me centro en los candidatos, en la candidata Xóchitl Gálvez, desde antes de que empezara el proceso, pues ya había advertido el hecho de que el gran lastre que arrastraba a Xóchitl Gálvez en su candidatura, pues eran precisamente el PRI, PAN y el PRD por una parte, pero también Claudio X González. A lo largo de la campaña ya formalmente candidata Xóchitl Gálvez, esto se fue acendrando de manera tal que llegaron momentos en los que, a final de cuentas, Xóchitl decía, pues es que los que se están promoviendo son Alito Moreno y Marco Cortés, que no compiten formalmente por una candidatura, puesto que ellos son plurinominales, y acá en la campaña se requieren recursos para competir con un régimen que está desplegando todo el aparato gubernamental. Esa fue la línea discursiva. Al margen de si el gobierno federal desplegó o no todo su aparato para competir en las elecciones, el hecho fue que lo denunciado por Xóchitl Gálvez en torno a la limitación de recursos económicos para su campaña, tanto por el PRI como por el PAN y el PRD, y particularmente los empresarios que encabeza Claudio X González, pues eso sí se vio manifiesto, puesto que sí, efectivamente eran Alito y Marco Cortés los que se promocionaban sin necesidad de hacerlo, sin necesidad de catapultarse, puesto que tienen pase automático y ya lo consiguieron, hacia las plurinominales. Bueno, a medida que avanzó la campaña, yo en este espacio más de una vez dije, me gustaría que Xóchitl Gálvez diese un golpe de timón y pusiese las cosas en orden, porque esto de llevar una campaña hacia adelante sin tener el control, por una parte, de los recursos que se van a manejar en esa campaña, sin tener tampoco el control sobre el nombramiento de las candidaturas, que son una bola de impresentables, sin tener el control incluso sobre la gente que se coloca a su alrededor, y ahí está Santiago Krill como para no desmentirme, pues ¿qué tipo de candidatura es esa? Parte de la explicación, y que hasta ahora no han hecho ese balance en las oposiciones, y muy particularmente Xóchitl Gálvez, del por qué la derrota, estriba en el hecho de que ella jamás controló nada, por más que se dijera non plus ultra, y pues de esas palabras que a ella le gusta usar. Lamentablemente, yo lo advertí en este espacio, Xóchitl debe tomar el control de su campaña, pero desde su designación ahora nos queda claro, yo ya lo tenía muy definido desde entonces, pues fue una imposición de PRI, PAN, PRD y particularmente de Claudio X González. Pasada la contienda electoral, cuando Xóchitl Gálvez sale a felicitar a Claudia Sheinbaum por su triunfo en la presidencia de la República, se desata la tormenta. La propia Xóchitl Gálvez hizo un tour de medios para dar a conocer la forma en que no solo en ese momento le gritó Marco Cortés delante de todos, y que tuvo que intervenir Juan Pardinas, el otrora cabecilla del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y que se sumó a su campaña después de pasar un tiempo como director de Reforma, y que se sumó a su campaña. Él tuvo que intervenir para calmar a Marco Cortés, a riesgo incluso de liarse ellos a golpes. De ese tamaño. Pero no fue la única ocasión. Xóchitl, en ese tour de entrevistas que dio en medios de comunicación, particularmente en los tradicionales, los de televisión, expuso que a lo largo de la campaña Marco Cortés, Alito Moreno y hasta el Chucho Zambrano le gritaron más de una ocasión, particularmente después del primer debate en el que no hizo un buen papel y no la bajaron de una inepta, para acabar pronto. Y por no decir ni usar
las palabras que realmente le dijeron. Insisto, Xóchitl a lo largo, desde el principio y a lo largo de la campaña, desde la selección misma, permitió que todo esto pasara y sin embargo jamás puso freno. Después sale ya pasadas las elecciones y conocidos los resultados y reconociendo a medias en una primera instancia así, pero después echándose para atrás, como lo caracterizó la campaña, diciendo una cosa y después teniendo que aclararla. En fin, quedó esto a la luz, no solo el enfrentamiento, el uso que tanto Marco Cortés, Alito Moreno y particularmente Claudio X González hicieron de Xóchitl Gálvez. Ya les había narrado yo el hecho de que Claudio X González dijo que, pues adiós Xóchitl, yo voy a hacer mi partido y ahí te quedas. Y en estos días otra vez Claudio X González dijo que estaba perfectamente consciente que Xóchitl no iba a ganar la presidencia de la República, que lo único que esperaba de ella, y esperaban por tanto tanto Alito como Marco Cortés, es que con su simpatía y con su arrastre les ayudara a ganar más posiciones en el Congreso de la Unión y en algunas entidades federativas para conservar algunos cotos de poder primero para ellos y eventualmente para frenar las reformas que están en puerta. De ese tamaño es la confesión de Claudio X González, que yo creo que insiste todavía en formar en el 2025 su propio partido, y Xóchitl era algo utilitario. No hay ninguna denuncia de Xóchitl Gálvez contra este tipo de agresiones, particularmente las que sufrió en la persona de Marco Cortés, que la ha ofendido a más no poder con violencia política de género y menospreciándola. No las hay. Y eso convalida el machismo de un panista que ya sabemos cómo se las gastan ahí en el PAN, muy mochos, pero muy machistas también. En fin, la mujer no tiene grandes espacios en el PAN, como no sean utilitarios, dado el caso de Xóchitl Gálvez. En fin, pero este solo es el principio de una batalla que pinta para algo más grande, porque por una parte, después de todo lo que particularmente Acción Nacional perdió en posiciones, en número de votantes y de simpatizantes, pues todo el mundo está pidiendo la cabeza de Marco Cortés y él está empecinado en heredarla al verdadero líder del cártel inmobiliario, que es Jorge Romero, diputado todavía, pero que se apresta ya a tomar el control de la dirigencia nacional del PAN. Pero aquí viene el movimiento interesante, porque a final de cuentas lo que no consideran Marco Cortés, particularmente tratándose del PAN, hablando concretamente de ellos, es que Xóchitl Gálvez, les guste o no, sí les dio un gran número de votos. Si Acción Nacional formalmente tiene poco más de 330, 350 mil militantes formales, porque es un partido cerrado, a manera de que lo puedan controlar las cabezas, no admiten a nadie más para que nadie dispute las dirigencias, pues entonces evidentemente la mayoría de esos 16 millones de votos que obtuvo Xóchitl Gálvez sí provinieron de algunas huestes del PRI, del PAN, de lo que queda del PRD, pero fundamentalmente, pienso yo, se los ganó ella, porque insisto, el PAN no tiene una gran militancia, el PRI obtuvo algo así como 6 millones de votos, la mayoría de sus todavía militantes, o los que le quedan, pues nunca comulgaron con la idea de votar en favor de panistas cuando han estado peleados de por vida. En fin, el movimiento interesante es que Xóchitl Gálvez, sin ser militante de Acción Nacional, bien puede como externa, y parece que lo va a intentar, sería muy interesante, competir por la dirigencia del Partido Acción Nacional, y creo que tiene muchos simpatizantes para hacerlo. No lo va a conseguir, no se está engañando Xóchitl Gálvez, pero sí es la manera de darle una lección a Marco Cortés de que, pues bueno, puede tener 350 mil incondicionales dentro del PAN, y eso está de verse, porque los exgobernadores son los que están exigiendo su cabeza, y militantes distinguidos que por menos de eso ya le habrían exigido la renuncia, por menos de eso muchos otros renunciaron a la dirigencia del PAN cuando lo perdieron menos incluso
que Marco Cortés. Será interesante la batalla para que de alguna manera Xóchitl Gálvez le dé una lección a Marco Cortés tratando de competir por la dirigencia de Acción Nacional, porque por lo menos va a crear un cisma que es muy necesario en Acción Nacional para despertar no solo a su militancia, sino particularmente a la sociedad que simpatiza con este partido, en el hecho de que es muy cerrado, lo controla una cúpula en específico y que hay que abrirlo a la democracia y hay que hacer crecer su padrón de militantes a riesgo de que pueda desaparecer. Tengo referentes de cómo Jorge Romero trató y consiguió además hacer crecer al Partido Acción Nacional en la Ciudad de México para él apoderarse de ciertas posiciones, comprando votos, trayendo acarreados, en fin, él quería una posición y la obtuvo y ha ido creciendo. Nada obstaculiza que lo propio, vuelva a ser como dirigente nacional. Mantener simplemente el número de militantes necesario para conservar el registro, pero para evitar las intromisiones de los adherentes que están permitidos para ciertas cosas, candidaturas por ejemplo, pero no para la dirigencia. Así la intromisión de Xóchitl Gálvez compitiendo o queriendo competir, proponiendo competir por la dirigencia de Acción Nacional, abriría un gran surco, tendría una gran repercusión en Acción Nacional, porque, insisto, están menospreciando el número de votos que logró Xóchitl Gálvez al margen de Acción Nacional, que, insisto, para 16 millones, con solo 350, 400 mil militantes de Acción Nacional, quiere decir que sí, una parte simpatiza con el blanquiazul, pero la mayoría estaba con Xóchitl Gálvez. Abrirá un cisma ahí en Acción Nacional y va a ser muy interesante, parte de la purga indispensable si es que Acción Nacional quiere reconstruirse honestamente y por sobre todo de forma democrática. Va a ser muy interesante esa competencia. Yo creo que Xóchitl Gálvez, por hacer la maldad, por una parte, pero también por hacerle ver su suerte y su realidad, tanto a Marco Cortés como a Acción Nacional, debería hacerlo y creo que tendría amplias posibilidades de tener el número de simpatizantes suficientes como para que por lo menos Acción Nacional le dejara participar por la dirigencia nacional. Me imagino más productiva a Xóchitl Gálvez como dirigente nacional del blanquiazul, confrontando a Claudia Sheinbaum, lo mismo que lo que le queda de mandato al presidente, que a alguien como Marco Cortés o a alguien que solo le interesa el cártel inmobiliario como es Jorge Romero, y con esa crisis y disputa interna que no va para ningún lado, no por lo menos a la cohesión del blanquiazul. A mí sí me gustaría ver a Xóchitl Gálvez al frente de Acción Nacional, porque por lo menos en militancia aumentaría significativamente qué tan capaz sería de reconstruir un partido, de hacerlo democrático, de darle rumbo, de tener proyecto. Sería la oportunidad de ver por primera vez todas las capacidades que pueda tener Xóchitl Gálvez ahora al frente de un partido y de un partido opositor, verdaderamente opositor, pero con razones, con ideología, con principios y con argumentos, no con la cerrazón de Marco Cortés. Ojalá. Ya me dirán ustedes qué opinan, si prefieren que la carrera de Xóchitl Gálvez continúe al frente de Acción Nacional. Le van a poner piedras estatutariamente, no se puede, pero el arrastre de la gente puede obligar a Acción Nacional a que cambie y se democratice. Ese sería el gran legado de Xóchitl Gálvez, la gran lección para Marco Cortés y algo que requiere fundamentalmente Acción Nacional. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.